Buenos días tengan todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión dominical. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder despertar, de poder reunirnos, congregarnos en su nombre, de alabarle y de poder escuchar su palabra. Queremos mandar un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están viendo desde Colombia, a todas las personas en Bogotá, las personas en Girardot, en Armenia, en La Guajira, en Cali, en Bucaramanga y en cualquiera de los lugares donde esta señal pueda llegar. Un abrazo muy afectuoso al pueblo colombiano y así también a nuestros hermanos y amigos en Veracruz, en los diferentes lugares donde se transmite, en Jalapa, en el puerto de Veracruz, en Tonayán, en Naulinco, en Álamo, en Tuxpan, en Poza Rica y también en todos los demás lugares donde llegue la señal, así como hermanos y amigos en Cancún, en, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Nos han saludado personas también desde Estados Unidos y en los diferentes lugares, bueno, pues también siéntase en confianza, le damos gracias a Dios por su vida y gracias por seguir pues estas enseñanzas que esperamos le sean de bendición para usted y para su familia. Hoy, antes de comenzar con la palabra y dar continuidad al ciclo que hemos estado dando, queremos compartir un texto en Escritura que se encuentra en el Salmo 97. La Escritura dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. El Salmo 97 no es tan largo y está lleno de una idea. Jehová domina, Jehová reina, Jehová es poderoso, Dios es poderoso por sobre todas las cosas. ¿Quién podrá contra Dios? ¿Quién podrá contra nuestro Dios? Y creo que empezando con esta idea podemos realmente estar confiados en Él, tranquilos en Él, si estamos eh, caminando conforme a su voluntad, a sus mandamientos, conforme pues realmente agradándole en todas las cosas que hacemos. Y por otra parte, si estás buscando a Dios, pues también saber que te estás acercando a un Dios no pequeñito, no chiquito. El texto donde dice, eres muy exaltado sobre todos los dioses con D minúscula, diciendo, bueno, no hay mayor autoridad, no hay mayor poder ni potestad, pues que la de nuestro Dios. La verdad es que eso nos recuerda que Dios tiene dominio, tiene control sobre la naturaleza, sobre todos los acontecimientos y aún sobre el tiempo tan complicado que vivimos, aún sobre todos los juicios que pudieran venir sobre la tierra. Dios tiene completo control, todo está en su mano. No nos acercamos a un Dios pequeño, no nos acercamos a un Dios que le cuesta trabajo hacer algo, sino que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es glorioso. Y aunque nosotros pequeños somos, débiles, frágiles, nuestra vida de verdad que en comparación de Dios pues no es nada, podemos saber y estar confiados que si estamos de su lado, que si estamos siguiendo su voluntad, pues todas las cosas nos ayudarán para bien. No así aquel que esté en contra de
designios y de la voluntad de Dios, que quiere hacer su propia voluntad, porque ese pues le costará más trabajo e inclusive se encontrará tarde que temprano, como el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Cuando de alguna manera relata su encuentro con Cristo, las palabras que escuchó: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pablo, y seguramente esto pues él lo relató una y otra vez, como diciendo, pues me enfrenté contra la pared, me enfrenté, que yo mismo me estaba dando golpes porque quería hacer lo mío, quería hacer mi voluntad, pero no la de Él. Entonces, qué buena palabra para comenzar a alabar a Dios, porque Él es digno de ser exaltado, porque Él es todopoderoso, y porque cual sea nuestra situación o dificultad, tenemos a quien acudir, a nuestra roca de cimiento estable. Vamos a hacer una oración y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por esta oportunidad tan preciosa de poder acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque donde están dos o tres, tú estás ahí, Señor. Gracias, Señor, síguenos hablando. Queremos conocerte más, acercarnos a ti. Y los que son tus hijos, tus hijas, Señor, te quieren alabar con todo regocijo. Queremos de verdad, Señor, saltar como los becerros de la manada. Queremos estar alegres porque tú reinas sobre todo, Señor. Muchas gracias. Alabado y glorificado sea tu nombre. Amén y amén. Gracias, mi Dios, por darte a mí y en ti mi ser saciar. Tú eres el que empezaste en mí, tu obra comenzar. Andando junto a ti, mi vida crecerá. Lo que empezaste en mí, lo perfeccionarás. Contigo hasta el final, creyendo esta verdad. Lo que empezaste en mí, Amén, Jesús. lo terminarás. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por darte a mí y en ti mi ser saciar. Tú eres el que empezaste en mí, tu obra comenzar. Andando junto a ti, mi vida crecerá. Lo que empezaste en mí, lo perfeccionarás. Contigo hasta el final, creyendo esta verdad. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Gracias, mi Dios, por darte a mí y en ti mi ser saciar. Tú eres el que empezaste en mí, tu obra comenzar. Andando junto a ti, mi vida crecerá. Lo que empezaste en mí, lo perfeccionarás. Contigo hasta el final, creyendo esta verdad. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Contigo hasta el final, creyendo esta verdad. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Amén. Lo que empezaste en mí, lo terminarás. Amén, Señor. Lo que empezaste en mí,
eres, Jesús. Amén, Jesús. Gracias, Señor, por tu maravillosa obra, Jesús. Amén, Señor. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya, Cristo me salvó.
vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, Porque hemos decidido seguirte, Señor. Amén, Señor. he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, atrás del mundo, la cruz delante, atrás del mundo, la cruz delante, atrás del mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros Así es, Señor. yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Amén, Señor. Así es, Señor, porque hemos decidido seguirte, Padre amado. Amén, Señor. Y no queremos volver atrás, Señor. Queremos seguir confiando en ti, Señor. Queremos seguir poniendo nuestra mirada en ti solamente, Amén, Señor. Señor. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero seguir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito y hasta el final, voy a seguir. Quiero servir, solo vivir por ti. Amén, Señor. Solo vivir por ti, Señor. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por
necesito hoy y hasta el final, hasta el final. Voy a seguir, solo vivir por ti. Solo vivir por ti. Amén, Jesús. Porque eres nuestro todo, Señor. Porque eres nuestra confianza, Señor. Porque eres nuestra fuerza, Jesús. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Dice tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. Él se queda no en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Eres mi gozo, eres mi paz, mi alegría, mis olas, eres mi todo, Dios. Toma mi vida, mi Señor, porque la ofrezco, Salvador, eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor
eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Eres mi gozo, eres mi paz, mi alegría, mis olas, eres mi todo, Dios. Toma mi vida, mi Señor, hoy te la ofrezco, Salvador, porque te amo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Digno de adorar. Amén, Jesús. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias, me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Yo soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias,
soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí. Por mí, diste tu vida por mí. Hoy soy libre para amarte. Me hiciste libre para adorarte, para servirte. Yo soy libre para amarte y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mí. Le damos toda la gloria y la honra a Dios porque Él se la merece. Nos da mucho gusto el poder estar nuevamente con ustedes, a todos los que nos acompañan en esta enseñanza dominical. Y bueno, el día de hoy estamos retomando una serie que le hemos titulado o que ha tenido por tema principal la cruz. El día de hoy estamos retomando la segunda parte de un tema que hemos titulado Cristo crucificado por nosotros. Cristo crucificado por nosotros. La verdad que qué importante es entender que la cruz no es nada más un símbolo, que no nada más es un término, ¿verdad?, religioso que viene en la Escritura, sino que tiene que ver contigo, que tiene que ver conmigo. Y para todos los hijos de Dios y para todos los que quieren ser hijos de Dios, este tema es muy importante. Yo te recomiendo que el primer tema, si no lo pudiste ver, lo veas, porque ahí damos el fundamento claro de Cristo y del valor de su muerte y de la sustitución tan preciosa que se dio allá en la cruz del Calvario. Y creo que aunque lo sabemos, recordarlo y entender esos conceptos tan importantes nos van a ayudar. La semana pasada también, a modo de resumen, pues se habló acerca de la importancia del arrepentimiento. Si entendemos que la fe es básica para poder caminar la vida cristiana, entendimos también
que el arrepentimiento es la base sólida para que un cristiano, o para que una persona sea cristiana, para que una persona pueda acceder a esta fe y acceder realmente a todos los beneficios que son gratuitos, porque como lo vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces es claro la cuestión de la salvación, que es por fe, que es por gracia, que no es de nosotros y es un don de Dios. Lo comentamos también, pues que para que pueda darse esto, la actitud correcta del corazón, como base tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y pongo el ejemplo, es como una casa que tiene un cimiento de arena, un cimiento malo, un cimiento pues que está mal hecho, que se le invirtió poco tiempo, poco esfuerzo, poco dinero, poco de todo. Bueno, cuando se empiecen a construir más pisos arriba y venga un temblor o venga un problema, pues esa casa se va a derribar, va a ser destruida. Y en otra imagen, en nuestra mente, puede ser la casa que está construida sobre la roca, tiene un cimiento fuerte, tiene bases fuertes, sólidas, columnas fuertes, la casa no se va a caer. Entonces, evidentemente, cuando una vida no está arrepentida, cuando una vida, un corazón, pues no se ha apartado de sus pecados, los puntos que comentamos del arrepentimiento, que son muy importantes revisarlos, pues la verdad es que es una vida pues que no puede entender realmente la fe, no puede comprenderla y cree que está teniendo la fe bíblica, pero es una fe mental, es una fe de azúcar, es una fe religiosa, es una fe farisaica, y es una fe que al final no salva a nadie, porque no es la fe bíblica, no es la fe en Jesús. Entonces vale la pena que podamos revisar el tema anterior, pero el día de hoy, dando continuidad a este tema, qué importante para aquel que se haya arrepentido de todos sus pecados, qué importante para aquel que entienda quién es Cristo y el valor que tiene Cristo. Ahora sí, muchas personas pudieran estar arrepentidas y pudieran tener como fundamento de su salvación el arrepentimiento, y también están en un error, porque si el arrepentimiento es necesario, este texto en Efesios capítulo 2, versículo 8, lo volvemos a leer, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es nuestra oración el día de hoy y queremos orar nuevamente para que Dios ayude y abra nuestro entendimiento, el que podamos comprender con claridad por qué la salvación no es algo que podamos nosotros comprar, obtener, intercambiar con Dios, no es algo que podamos ganar también de alguna manera, no somos dignos, y por qué Cristo lo dejó así. Y todo esto fue, ¿verdad?, como un resumen puesto con claridad en la Escritura, y una imagen muy clara es Cristo crucificado, sufriendo y muriendo por cada uno de nosotros. Cristo crucificado por nosotros para que nosotros podamos tener una oportunidad, para que podamos ser libres, para que podamos ser salvos, para que podamos huir de la ira venidera. Qué importante es este tema, por eso rogamos que Dios nos ayude. Yo le invito a que hagamos una oración. Padre, gracias, Señor, gracias por todo lo que nos has hablado. Gracias por todo lo que nos ha estado sucediendo en estas semanas. Gracias por tus tratos, gracias aún por las dificultades. Gracias, Señor, por los que te están buscando con sinceridad. Aún, Señor, por los que están arreglando su vida con seriedad. Señor, tú los conoces de donde quiera que estén, donde quiera, Señor, que estén viviendo, Señor. Tú sabes hacia dónde iban y hacia dónde van, pero también tú sabes, Señor, de aquellos que quieren dejar su camino personal, egoísta, su camino de pecado, de maldad, y quieren seguirte a ti. Enséñanos hoy por qué Cristo crucificado por nosotros, como eso tiene un valor para la eternidad, que esta enseñanza pueda ser realmente entendida y sobre todo se pueda el Espíritu Santo, Señor, tener esa libertad de poder hablarnos a nuestro corazón. Lo más profundo, Señor, donde tú necesitas tratar, quieres tratar con cada uno de nosotros. Aún, Padre, para aquel que ya es cristiano, que recuerde lo precioso y que entienda lo precioso, que significa que Cristo
fue crucificado por cada uno de nosotros. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. Pues nuevamente mencionando el texto de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Algo muy fuerte que aquí la Escritura dice, que el que salva, que el que perdona, que el que justifica, que el que regenera, que el que nos da una oportunidad, que el que compró nuestra vida llena de pecado, de maldad, llena de inmundicia, el que rescata del hoyo nuestra vida se llama Cristo. Otra palabra que es muy importante, por gracia. La palabra gracia significa gratuito, regalo, es decir, pues que cuando alguien por gracia te da algo, se te perdona por gracia, le da la libertad por gracia, le condona la deuda por gracia, es sin pago alguno, sin ningún intercambio. Es como si tú regalas algo, yo te regalo algo el día de tu cumpleaños, pues no te lo pido después porque ya te lo regalé. Entonces, el regalo no es algo que de alguna manera pues pueda negociarse, ¿no? Un regalo de buen corazón, un regalo con una buena intención. ¿Tú qué pensarías de alguien que pues te regala algo el día de tu cumpleaños y el día de mañana pues te lo pide él mismo, ¿no? O sea, dices, bueno, entonces no fue un regalo, fue más bien otra cosa, fue un préstamo, fue un intercambio. Como en el mundo se da mucho, a veces es, pues, te doy esperando que tú me des algo, es decir, te doy para recibir algo. Y tenemos que entender que cuando dice la Escritura que por gracia sois salvos, significa que Cristo dio su vida, entregó su vida, aún por personas que evidentemente él sabía, él comprendía, pues que en algún momento, como nosotros lo vimos la semana pasada, íbamos a pecar terriblemente, porque Dios sabe lo que ha existido, Dios sabe lo que está pasando y Dios sabe lo que pasará, Dios sabe todo, Dios lo entiende todo. Entonces, aún por eso dice la Escritura que él murió por los pecadores. ¿Por qué? Pues porque todos hemos pecado, porque todos pecamos sin Cristo o antes de Cristo. La Escritura es clara, no hay judío, no hay gentil, ni uno que no haya cometido pecado. Como lo vimos la semana pasada, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahora, esto no quiere decir que vamos a seguir así, como muchas religiones dicen. Interpretan el pasaje de Romanos como que nunca puede existir persona que se ajusta, y todos interpretan el de todos nos descarriamos como todos nos seguimos descarriando de continuo, y esa no es la idea de la Escritura, porque por algo hubo ese regalo, por algo hubo ese sacrificio, por algo Cristo vino a esta tierra, no para que sigamos en nuestros pecados. La profecía, cuando anunciaba la venida de Cristo, es: y pondrás a su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de su pecado, no en su pecado. Él te quita del pecado, te quiere dar una nueva vida. Creo que ahora los textos nos pueden brillar un poco más. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, pues que si las cosas viejas siguen siendo nuevas el día de hoy, si nuestros pecados siguen acompañándonos al día de hoy, pues entonces no hubo ningún cambio y entonces no hubo realmente un impacto en que Cristo haya venido a esta tierra y en que Cristo haya venido a nuestra vida. Y mucha gente que dice que es cristiana, pues evidentemente tiene un problema muy grande con Dios y tiene un problema muy grande en su propia conciencia, se está engañando porque cree que es salvo, pero ¿salvo de qué es? En alguna ocasión le pregunté a una persona: ¿usted es salvo? Dice: sí, soy salvo. ¿Y por qué cree que es salvo? Dice: soy salvo por gracia. ¿Y usted por qué continúa con sus pecados? Ah, pues porque ahora el Padre ya no ve mis pecados, sino ahora ve a Cristo. Entonces es mal tomado este pasaje, es torcido, es mal entendido. Y cuando se le dice, bueno, si usted sigue en sus pecados, pues es una evidencia de que no hay salvación, te dice: no, es que por gracia soy salvo. Entonces hoy la gracia, como dijera hace mucho tiempo un verdadero cristiano llamado Dietrich Bonhoeffer, pues la gracia se ha convertido en una gracia barata, una gracia que nos salva, una gracia que no es eficaz. Entonces, cuando dice aquí por gracia sois salvos por medio de la fe,
Habla de la verdadera gracia, el texto de Efesios 2:8, de la gracia que nos libra, de la gracia que nos ayuda, y que de eso se hablará más adelante, porque la cruz tiene que ver también con el caminar de un cristiano y con la permanencia de un cristiano. Pero hoy hablando de la salvación, hoy hablando del perdón de los pecados, el texto es muy precioso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque fuiste salvado gratuitamente, porque Cristo murió por todos, para todo aquel que entienda y quiera arrepentirse, y entonces después, por medio de la fe, y que esto no es de nosotros, esto no se compra, esto no puedes obtenerlo por tus méritos, esto no puede morir tu papá o tu mamá o alguien que te ame mucho para darte salvación, y aunque lo hiciera no pudiera, porque ya hubo un solo sacrificio perfecto, como la semana pasada hablamos pues de ese ejemplo precioso del Cordero Pascual, que es Cristo. Y entonces termina este texto diciendo algo muy hermoso: es don de Dios. Es don de Dios, es un don gratuito de Dios por medio de la fe. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos salvar a otra persona. Nosotros no podemos. Entonces es muy importante, porque la gente a veces quiere salvar a las personas. La gente pues se empieza a interesar en alguien y le empieza a predicar y compartir el evangelio, y cuando ese alguien no quiere, o cuando ese alguien está caminando y se aparta, le duele tanto en su corazón que empieza a hacer cosas que Dios no le pide, y entonces nos recuerda este texto: es un don de Dios, es un don de Dios. Nosotros no podemos salvar a las personas las salva Dios, y eso es cuando la persona de alguna manera quiere, porque si no quiere, puede rechazar esta gracia, puede rechazar este regalo. Imagínate una persona tan grosera, una persona tan mala, una persona que tenga problemas con otra, y alguien le regala algo y dice: no quiero tu regalo, rechazo tu regalo, o lo agarro y lo tiro, lo piso. Qué descortés sería esa acción. Pues así hay mucha gente que el día de hoy rechaza la gracia de Cristo. Así hay mucha gente que rechaza este regalo de Dios, porque prefiere vivir su vida egoísta, prefiere vivir en su pecado, prefiere vivir su proyecto de vida, prefiere ver qué pasa aún sin Dios, cómo va a ser la vida sin Dios. Y a veces su conciencia le dice que la vida va a ser miserable, y aún así elige eso. Por eso es que, pues, de las peores cosas que vienen en la Biblia es, bueno, si tú rechazas esto que estamos hablando, que vamos a hablar, pues ya no queda más sacrificio, ya no queda más, porque si tú rechazas el regalo de Dios, el don de Dios, si rechazas la salvación de Dios, del mismo Dios, entendiendo lo que implica, pues ¿quién más te puede ayudar? Ningún hombre, ninguna mujer en la tierra te pueden ayudar, nadie más te puede ayudar, porque estás rechazando a Dios. Entonces esto es muy importante el día de hoy. Yo quiero comentarte que hay gente que empieza a hacer cosas buenas, trata de portarse mejor, trata de cambiar un poquito deja de hacer lo malo, un poquito sí lo hace, y trata de ganarse la salvación. Y empieza la gente a hacer pues misericordia o caridad, y empieza a darle a la gente pobre, y empieza en su trabajo a hacer el bien, y empieza en la obra social, y a veces se meten en algunos programas sociales, y empiezan a ser personas que empiezan a ayudar a las personas, pero no han dejado su vida antigua, no se han arrepentido, como comentamos la semana pasada, y mucho menos han creído en Cristo, y no entienden la cuestión de la salvación, simplemente quieren agradarle a Dios con su vida, y entonces tratan de ganarse la salvación. Mucha gente lo hace por culpa, quiero decirte, porque son personas que en su vida, en su matrimonio, con su familia, están destruidos, están completamente ajenos a las cosas de Dios, y entonces, por poder de alguna manera limpiar un poco su conciencia, hacen este tipo de cosas. Pero como dice la Escritura, no se puede lavar una conciencia con lejía, con jabón, con zacate. No podemos lavar nuestro pecado de ninguna otra manera, no con buenas obras. Es decir, cuando alguien empieza a hacer cosas buenas para obtener la salvación de Dios, está equivocado. Para obtener el favor de Dios, para sentirse menos culpable, lo único que va a pasar es que se va a empezar a ser hipócrita, se va a empezar a ser una persona dura,
aparente, iba a tener una apariencia de piedad por fuera, iba a hablar muy bonito y puede hablar muy religioso, y si empieza a ir a una iglesia o empieza a tener conocimiento, o puede ir a un seminario teológico, o se puede hacer líder o pastor, o puede hacerse algo en algún lugar de la religión en el mundo, esa persona se está haciendo un fariseo, porque quiere ganarse la salvación por obras. Tú ve a los fariseos que hacen prosélitos largos, los fariseos que hacen largas oraciones, los fariseos que se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están podridos. Ellos querían ganarse la salvación por sus obras. No estuvieron dispuestos a arrepentirse y no estuvieron dispuestos a reconocer a Cristo y entender el señorío de Cristo y poder creer en Cristo, que es el evangelio, arrepentimiento y fe. Aquí simplemente el apóstol Pablo está hablando del término de la culminación de lo precioso de la salvación, que es por fe y por gracia. Los fariseos no estuvieron dispuestos ni a arrepentirse ni a creer, y no podían creer porque no se arrepintieron, eso lo vimos la semana pasada. Entonces mucha gente puede hacer cosas buenas en la religión, en fundaciones, en el gobierno, en programas sociales, y todo lo pueden hacer un poco por culpa o por reputación, porque la reputación pues gana. Imagínate cuando alguien hace cosas buenas, pues le aplauden, le ayudan, y puede tener una doble intención. La intención es sacar un beneficio mayor, como escuché una vez una conversación muy perversa de ciertas personas, ¿verdad? Pues básicamente diciendo es una inversión, ¿no? Es una inversión, se le da al pobre para después sacar más beneficio, ¿no? O sea, eso es algo muy abominable delante de Dios, pero bueno, mucha gente así lo hace. Cuando eres un hijo de Dios, y esto es importante porque esta idea también es muy importante, también he notado que hay gente que se va al otro lado, ¿no? Cristianos que dicen, bueno, si la salvación no es por obras, entonces yo no voy a hacer nada, me voy a quedar sentado plácidamente en mi casa viendo televisión, voy a comer palomitas mientras el mundo se va al infierno, literalmente. Se está perdiendo por la eternidad. No es así tampoco. Cuando eres un hijo de Dios, esto es muy importante, por amor a Dios surgen naturalmente las buenas obras. Pero estas no son para obtener la salvación, sino es un fruto de la salvación. ¿Dónde viene esto? Este texto muy, muy importante de entenderlo, Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que está diciendo Santiago es, la verdadera fe, cuando eres salvo ya por fe, ya eres salvo. No quieres ganarte la salvación porque esa ya Cristo Jesús la ganó por ti. Pero ahora naturalmente de un corazón que tiene fe verdadera en Cristo, hay buenas obras. Es muy distinto, ¿verdad? Del corazón limpio, del corazón regenerado, del corazón que no tiene una doble intención, una mala intención, o como Cristo diría, bienaventurados los de limpio corazón, bueno, vienen obras que glorifican al Padre, pero de un corazón que brota bondad, porque el árbol por su fruto se conoce. El árbol bueno hace cosas buenas y el árbol malo hace cosas malas. Así el árbol por su fruto se conoce. Entonces, terminando este punto de Efesios, estamos hablando, la salvación es por fe. Y es gratuita. Y es un don de Dios y no es de nosotros. Y la fe tiene características que en algunas otras enseñanzas hemos comentado y podremos repetir en algunos otros momentos, pero ese es el punto tan importante para lo que viene. Y lo que viene es que como íbamos caminando nosotros sin la cruz de Cristo, en Romanos 6:23 dice algo muy claro, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, en el camino que íbamos, en nuestros pecados y en nuestros delitos, lo que nosotros merecemos, lo que nosotros estábamos ya dirigidos, encaminados, era a la muerte, y no solamente a la muerte física, como todos moriremos, sino a la muerte eterna. Separados de Cristo,
separados de su amor y de su bondad. Esa es la paga del pecado. Por nuestro egoísmo, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por todas nuestras hipocresías, por todos nuestros engaños, por los adulterios, por las fornicaciones, por las amarguras, por los celos, por las disputas, por las groserías, por cada vez que pensamos en hacer algo malo y nos deleitamos. Es decir, esa es la paga del pecado, la muerte. Como dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, alguien se va al infierno porque voluntariamente peca. No es como mucha gente dice en las denominaciones, es que yo no me doy cuenta cuando peco. No, el pecado es voluntario. Más bien es que nos hemos acostumbrado tanto al pecado, o la gente se acostumbra tanto a pecar, que ya lo hace como un ejercicio, como una rutina, como algo cotidiano, pero es voluntario. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, si nuestro pecado tenía como paga la muerte, y nosotros habíamos pecado, y todos hemos pecado en Cristo, entonces merecemos morir eternamente. Eso es lo que podemos concluir. Y en ese contexto, y en ese precioso momento, aunque una persona se quiera arrepentir completamente de todos sus pecados, aunque una persona abandone la práctica de pecados, ya no tenga esa intención, cambie completamente el sentido de su vida, cambie su forma de pensar, restituya completamente, sin un mediador, sin un pago, sin un sustituto, nadie tendría una oportunidad. Y es ahí cuando Romanos 6:23 nos dice también en la segunda parte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Cristo no hubiese venido a este mundo, si Cristo no hubiese vivido entre nosotros, si Cristo no hubiese compartido el precioso evangelio, si Cristo no hubiese sufrido, hubiese sido molido, hubiese sido escupido, abofeteado, lleno de latigazos en su espalda, lleno de moretones seguramente, derramado toda su sangre, si no se le hubiese puesto esa corona de espinas, si Cristo no hubiese padecido por toda la humanidad, por ti y por mí, entonces no tendríamos oportunidad de salvación. Cristo Jesús muere en la cruz. Y ese es el otro concepto, y ocuparé esta parte de la enseñanza para que con su gracia y el Espíritu Santo nos ayude, podamos entender y comprender que Cristo efectivamente murió por nosotros. No podemos ser salvos por nuestras buenas obras. Nadie es digno de nada, aunque tenga muchos años en una congregación, aunque tenga mucho conocimiento, aunque ahora como hijo de Dios sea una persona que tiene un buen ejemplo, sea una buena madre de familia, sea una persona que tiene una empresa y bendice a muchos, sea un maestro que bendice a sus alumnos porque es un buen maestro, es cristiano, o sea una persona que ayuda a muchas personas porque le brota de su corazón. No, eso no vale para poder ganar una salvación. Solamente somos dignos por lo que Él hizo por nosotros. Toda vanagloria, toda soberbia, toda autosuficiencia, toda pugna carnal, toda rivalidad, competencia insana se va a la basura cuando vemos la cruz de Cristo y entendemos que Cristo fue crucificado por nosotros. Porque el Cordero nos mostró el camino. Y esto se hablará más adelante. Porque la cruz representa también esa negación, esa disciplina para aquel que ya es cristiano, esa vida nueva, esa vida distinta. Pero eso lo hablaremos más adelante. Hoy queremos recordar lo que dice la Escritura en un texto que hablamos la semana pasada, del de Isaías capítulo 53, y quiero que leamos el versículo 8. La Escritura dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí se acabó la vida preciosa del Hijo de Dios.
Fue puesto como criminal, fue exhibido como delincuente, fue comparado con un traidor como Barrabás, con un pecador, con un sedicioso, con una persona completamente podrida en su corazón, comparándolo con la humanidad, representando a la humanidad, Barrabás y al pecado, y aún el pueblo y su generación prefirió el pecado. Y muchos de nosotros, mucha gente en las religiones, mucha gente en el mundo sigue prefiriendo su pecado y no quieren a Cristo. Sigue siendo lo mismo que aquel día delante de Pilato. Él fue herido por la rebelión de su pueblo. Y cuando es leído esto en Isaías, uno piensa, fueron los judíos los que mataron a Cristo. Y mucha gente le tiene odio a los judíos porque dicen, los judíos mataron a Cristo. Los fariseos mataron a Cristo. Y cuando ves una película o cuando has visto una representación teatral o cuando has leído un libro o cuando lees la escritura simplemente, tú dices, esos romanos qué sanguinarios eran. Esos judíos qué traicioneros eran. Y empieza a surgir una pregunta que vamos a hacer un poquito más adelante cuando empiezas a leer todo lo que Cristo hizo por nosotros. Pero yo quiero decirte que Cristo obviamente representa a nuestro Cordero Pascual, como lo comentamos la semana pasada, y por la sangre de Cristo que fue derramada por nuestras rebeliones y nuestros pecados, hemos sido limpiados para remisión, para perdón de nuestros pecados. Yo quiero decirte que los judíos siguen haciendo ciertas celebraciones, siguen haciendo su Pesach, su Pascua, y no entienden que el Cordero Perfecto ya vino. No les ha sido revelado. Pero a nosotros, Cristo ya nos ha sido revelado. A los cristianos y aún a los que no lo son, pero han entendido más de la Escritura. Cuando Jesús estaba en sus últimos momentos y estaba tomando algo que se le conoce como pues, la cena, ¿no? La última cena con los discípulos. En Mateo 26, versículo 26 al 29, quiero dar lectura. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Qué precioso. Está diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Está hablando de un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Y no es que Cristo vino a cambiar las cosas, sino que con Cristo vino a ser cumplido todo el Antiguo Testamento. Los judíos no lo entienden. Hoy mucha gente que se está desviando y se hacen entre judíos mesiánicos y cristianos judíos y hay una mezcolanza terrible y una confusión. No entienden que en Cristo es cumplida todas las profecías y todo lo que el Antiguo Testamento hablaba. Si tan solo conocieran a Cristo, no se harían la vida tan complicada como se la hacen. Si tan solo entendieran que Cristo representa el nuevo pacto. Es tan clara la Escritura. Pero algunos no lo entienden, teniendo ojos, están enceguecidos, porque quieren una religión, porque quieren seguir siguiendo conceptos y preceptos humanos. Bueno, la Escritura es muy clara, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aquel que es cristiano está sellado, está apartado por la vida del Hijo de Dios, que fue derramada en la cruz del Calvario. Obviamente, Jesús murió por nosotros y Él nos espera en los cielos, eso lo entendemos bien. Pero espera en los cielos a aquellos que puedan creer en este sacrificio, valoren este sacrificio, entiendan este sacrificio. Entiendan que Cristo murió, que Cristo fue crucificado, que Cristo sufrió y que todos los días lo puedan recordar y lo puedan valorar y lo puedan entender, porque cuando un cristiano no recuerde, no valore esto, empieza a sentir pues como un ego por lo que él hace, por lo que él ha conseguido, por las capacidades que tiene, por sus dones, por sus talentos, y entonces empieza a olvidarse del más importante, del que le dio la oportunidad, del que le ayudó a pasar de muerte a vida, del que siendo nada le hizo ahora rey y sacerdote de acuerdo a la Escritura, por su sangre, por su muerte, por su resurrección, por lo que Él se fue y por lo que Él volverá.
Y entonces la persona empieza a olvidarse del cristianismo. Y mucha gente hoy en el cristianismo ocupan a Cristo como un nombre nada más, pero Cristo ya no es el centro de la vida. Cristo no es el centro de las labores y actividades de muchas personas en muchas iglesias y denominaciones. Cristo solamente es como una moda, un molde, un nombre nada más que se ocupa ahí. Pero ya no hay cristianismo porque Cristo no es lo más importante. Todos aquellos que queremos llegar con Cristo tenemos que entender la importancia de su sacrificio y de su muerte. Quiero decirte, citándote la Escritura, tú lo recuerdas que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. Ese lugar donde solamente una vez al año el sacerdote podía entrar y podía bendecir al pueblo y eran perdonados de sus pecados y había ciertos sacrificios y había ciertos rituales, y ahora los hijos de Dios, por su sangre, podemos entrar al lugar santísimo las veces que nosotros lo necesitemos, y ya no hay intermediario, ya no hay sumos sacerdotes, porque el sumo sacerdote perfecto fue Cristo, que murió por nosotros, y entonces ya no hay intermediarios entre Dios y nosotros, sino solamente Jesucristo, que murió, que fue crucificado, pero que resucitó también. Y vamos a leer en Hebreos 9, versículo 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para todos aquellos que lo creen y que lo valoran y que realmente toman en serio el sacrificio de Cristo. El texto también es claro en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, el Señor conoce a los que son suyos. Aunque alguien diga, aunque alguien hable, aunque alguien haga, aunque sea la denominación que sea, haya muchísima gente, 10,000, 20,000, 100,000 personas en una congregación, Él conoce quiénes son suyos y Él conoce quiénes no son suyos, y puede haber congregaciones completas donde no hay ni una sola persona que es cristiana. ¿Por qué? Porque no valora el sacrificio de Cristo. Lo entiende aquí, lo entiende en su mente, puede derramar algunas lágrimas cuando ve alguna representación o lo que sea, pero no tiene un valor, no tiene un valor para él o para ella. O lo tuvo y ya no lo tiene. Y eso también es algo muy triste, de gente que verdaderamente valoró el sacrificio de Cristo en algún momento, pero para ellos hoy el sacrificio de Cristo ya no es valioso, ya no es importante. Por eso el apóstol Pablo siempre hablaba del sacrificio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo siempre hablaba de lo gratuito, de la fe, ¿verdad? Hoy ha sido malentendido por muchos falsos predicadores de la falsa fe, que implica pues vivir una vida como del demonio, como viviendo y adorando al diablo, pero diciendo que son salvos por fe, y han sido malinterpretadas las palabras del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo repetía mucho esto, y repetía mucho el tema de la cruz, y repetía mucho lo gratuito y la fe por el agradecimiento tan grande que tenía de Cristo, que le dio una oportunidad de pasar de muerte a vida. Y así nosotros tenemos que recordar de continuo en nuestra vida, los cristianos, lo que Cristo hizo por nosotros, porque esto genera gratitud, genera bondad, genera un agradecimiento tan grande en nuestro corazón, que por pura gracia y por misericordia, no mereciéndolo y no siendo dignos, nos dio una oportunidad por su afecto, por su amor, por su sacrificio, por su vida, pero no fue una cuestión meramente sentimental, sino que Él dio su vida y dio su sangre y dio todo. Y ahí acabó su vida en la tierra, muriendo por nosotros. Entonces, la verdad, a estas alturas generamos, ahora sí, la pregunta que comentamos hace un rato. No porque este sacrificio sea gratuito, y es muy importante, no estoy diciendo, como mucha gente lo piensa, que es un sacrificio sin valor. Y tú dirás, pues en ninguna iglesia se dice que el sacrificio es sin valor. Bueno, no se dice, pero sí se vive. Se dice que es gratuito,
Se dice que te laves con la sangre del Cordero y que laves tus pecados con la sangre de Cristo y toma la sangre de Cristo como si fuera un amuleto, como si fuera una patita de conejo, como si fuera algo que te lo cuelgas aquí y entonces dicen, bueno, por la sangre de Cristo todos vamos al cielo, aunque vivamos de una manera completamente alejada de la voluntad de Dios. O sea, no porque el sacrificio es perfecto y no porque esta gracia es gratuita, como su misma palabra lo dice, es sin valor. O puede ser tomada como una cosa liviana, porque este sacrificio, porque esto que se da gratuitamente, no creas que fue a un bajo costo, sino que el costo fue la vida completa de Cristo, el sacrificio perfecto, el Cordero inmolado, el Cordero de Dios. Y nos lleva a esta pregunta que te estoy preparando para formularte en este momento, y con esto concluiremos nuestra enseñanza, porque esta otra parte es muy importante. Y la pregunta es, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Te decía hace un rato que se genera mucha controversia por los judíos, se genera mucha controversia por los romanos, se genera mucha controversia por la turba que estaba ahí, por Pilato que estaba ahí. La historia la sabes bien. Aún hay personas que no van a las iglesias ni a las congregaciones, pero simplemente al ver las películas que pasan en Semana Santa, en las procesiones, en mi país hay una procesión grandísima en Iztapalapa que es conocida a nivel mundial como una de las más grandes, no sé si es la más grande, donde participan cientos de actores, donde van miles de personas, y eso se vuelve todo un evento, donde hay venta de cerveza, de bebidas, seguramente hasta de droga, donde es un ambiente supuestamente familiar, pero hay de todo. Ese es un lugar grandísimo donde la gente va expectante a ver qué pasó, como a recordar año con año qué pasó con Cristo. Pues mucha gente conoce estos personajes que yo estoy mencionando, que están en la Escritura. Pero te hago una pregunta. ¿Quién mató a Jesús? Y me gustaría que pudiéramos ver un pequeño video. Este video, te doy el contexto también, se dio en una entrevista, un hombre muy famoso en los Estados Unidos que entrevistaba a gente importante para temas importantes y tuvo una fama bastante grande, una persona seria en lo que se dedicaba, y su nombre fue Larry King, y tenía un programa que se llamaba Larry King in Live, o sea, en vivo, y entonces invitaba a muchas personas para temas interesantes. Y en una Navidad, este es un extracto de un programa de él, en una Navidad invita a personajes tan importantes como Deepak Chopra, que a lo mejor lo has escuchado, pues no en el contexto cristiano, porque es un hombre que sabe del hinduismo, sabe de la yoga, sabe de la meditación trascendental, es un gurú, así se llama él, es un hombre importante en su rama, pues. E invita a un pastor, ¿verdad?, bautista llamado John MacArthur, que también es muy conocido mundialmente hablando, y también invita a un cura católico e invita a una persona que escribe una nota en una revista importante en su momento, e invita a todos. O sea, es como una mezcolanza de gente importante para la pregunta que va a formular, para el tema que va a formular. Y por ahí hay gente que parece que defiende a los judíos, y por ahí hay gente que defiende al catolicismo romano, porque fíjate qué interesante, cuando hablamos de la religión católica, se llama religión católica, apostólica, romana. Entonces, muchos piensan que los que mataron a Cristo fueron los romanos por órdenes de los judíos. Ese nombre lleva de las religiones más grandes del mundo, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces es una contradicción muy fuerte. Pero imagínate hoy los judíos que piensan, pues, y saben la historia, y saben la historia no solamente por la Escritura, sino porque la historia misma lo dice, que los judíos, al ver que Cristo estaba predicando algo falso para ellos, pues lo mandaron a matar. Entonces, ¿qué pensará la comunidad judía de esto? ¿Que hicieron algo bueno o que hicieron algo malo? Y entonces hay controversia, y luego invitan al pastor cristiano para ver pues si hay alguna respuesta que pueda ayudar, y luego invitan a este hombre que es un gurú, a Deepak Chopra, para que hable, porque él tiene muchas cosas interesantes que hablar, y entonces se hizo algo bien interesante. Y la pregunta que tú vas a escuchar ahí es, o que vas a leer y escuchar es, ¿quién mató a Jesús? Vamos a ver el video y vamos a comentar después de esto algunas cosas del video, por favor.
Tonight, who was Jesus? And why does Christianity survive 2,004 years after his death? On this Christmas Eve, as millions the world over celebrate his birth, top religious authorities debate the meaning and the message of Jesus' life and death. With us, Deepak Chopra, renowned spiritual advisor and best-selling author. Pastor John MacArthur of California's Grace Community Church, also president of the Masters College. Father Michael Manning, host of the internationally syndicated religious broadcast, The Word in the World. Syndicated radio host Dennis Prager, author of many books on the relationship between Christians and Jews. And in New York Newsweek's John Meacham, author of the magazine's recent cover story on the birth of Jesus. They're all next on this special Christmas Eve edition of Larry King Live. Father, who killed Christ? I think that Christ moved, especially with the Jewish leaders of the time, in a way that was very threatening to them, and that there was a real concern that the power of the Romans, who were very strong at that time, were people that were that their authority was also. Did you see the Mel Gibson film? Yes, I did. What did you think? I was very moved. It was very touching for me. I even had a chance to have the star Jim, what his name is, but was there, the man that played Jesus. I was very, very moved by it. It told me that Jesus is God. He loves me, and he has died to prove that love for me. And in that love, I have a deep, deep affection for him. Who killed him, John? Well, the Romans executed him on the mountain, but they did it under the duress and the pressure of the Jewish leaders who hated him, not because of the cure he offered, but because of the indictment. I mean, he went to his own town. One of the most riveting portions of the whole New Testament, Luke chapter 4, he goes to Nazareth, where he grew up, goes back to his synagogue, where he attended every Sabbath. He's with his family, his relatives, his friends that he grew up with. He preaches one sermon there, and they try to throw him off a cliff. It wasn't that they didn't want the kingdom of God or salvation or forgiveness or heaven or whatever. They couldn't accept the diagnosis that their religion was not true, that it was not of the heart. And that was the issue that finally drove them to the cross. I want to see how a Jew reacts. That was a reaction especially significant to me, that what upset them was that Jesus was open to finding God's presence even among people who were not Jews. And that really shocked them. You know, it's great that they did kill him, otherwise we wouldn't have Christianity today. That's you know, Judas is as important to the plot as Christ is. Shouldn't Judas be praised? Well, let's go back and say, in the book of Acts, when Peter preached on Pentecost, he said, whom you killed to the people by the determinate counsel and foreknowledge of God. If you ask ultimately who killed Jesus, God killed Jesus, because he had to put him on the cross for our sins. But that doesn't relieve the people who were involved of culpability. But God overrules all that for his own end. If he makes the plan, how did Judas have control of his act? The story of any good plot: implicit allies, explicit enemies. You know, you have to have a Judas in order to have a. There are secondary causes, and that's human. The primary cause is God. How does a Jew react to that? But I have no problem in saying that there were probably Jewish leaders who, according to the story, who conspired with the Romans. But it begins the era of anti-Semitism, doesn't it? Yes, it does. It Absolutely. does. Because the reader, it's up to the reader. And this is what I have learned, no matter how divine you find the text, it is still in our hands what we do with the text. This is the ultimate freedom God has given us. Interpretation. Two people can read the same text, and one can say, that God ultimately killed him, and we are of the branch of Judaism, as evangelical Christians and many Catholics will say today, and others will say, damn the Jews, reading the same text. Bueno, este video está muy interesante. De hecho, está en inglés, pero están los subtítulos. Y es bien interesante porque, fíjate que Deepak Chopra, este hombre que es famoso en su área, dice, bueno, la muerte mató a Jesús, fue la muerte la que mató a Jesús. Es un mensaje un tanto obvio o existencialista, ¿no? Y entonces dice, no, pues la muerte mató a Jesús. Y luego el otro dice, no, pues fueron los judíos, ¿no? El cura dice, no, pues fueron los judíos, ¿no? Fueron los judíos porque le pidieron a los romanos, porque los judíos no podían matar, pero los romanos tenían ahí la autoridad del gobierno, entonces fueron los romanos. Y luego el otro hombre defiende a los judíos. Y luego, cuando llega el turno del pastor, pues tú esperas que él entienda algunas cosas y bueno,
seguramente entiende algo de la Escritura y dice, bueno, fue el Padre quien ejecutó la sentencia sobre Cristo. Entonces el Padre mató a Cristo. El pastor dice eso, el otro la muerte mató a Cristo, el otro los romanos, el otro los judíos. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Quién mató a Jesús? Yo quiero que pongas mucha atención en lo que vamos a leer. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 al 7, y vamos a leer el versículo 10 y 11. Y tú puedes estudiarlo completo en tu casa, pidiéndole a Dios que Él te abra el entendimiento de esto que es algo tan importante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sabes? Hay una controversia de quién mató a Jesús. Algunos seguirán diciendo que fueron los romanos, violentos, sádicos, implacables. Algunos seguirán pensando que fueron los judíos con su hipocresía, con su religión, con su fariseísmo. En parte sí, el Padre ejecutó toda la sentencia sobre Cristo. Pero olvidamos lo que dice la Escritura en muchas ocasiones. Olvidamos que Cristo fue crucificado por nosotros. Y así como hicimos ese cambio de nombre del mundo, ¿te acuerdas? Por poner tu nombre, Cristo murió por los pecados del mundo, y ponías Cristo murió por el pecado de Gustavo, por el pecado de Roberto, por el pecado de Manuel, por el pecado de Sofía, de Marta, tu nombre. Bueno, yo quiero que tú entiendas que quien mató a Jesús fuiste tú y fui yo, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Tal vez tú dirás, yo no estaba aquel día, yo no estaba con los romanos, yo no estaba con los judíos, pero fue tu pecado el que llevó a la cruz del Calvario a Cristo. Fue tu maldad, fueron tus iniquidades, fueron tus hipocresías, fueron tus celos, fueron tus mentiras, tu lascivia, fue tu fornicación, fue tu adulterio, fueron tus malas palabras, fueron tus rencores, tus envidias. Fue tu pecado el que llevó a Cristo a aquel lugar. Entonces, quien mató a Jesús fuiste tú y fui yo. Y matando a Cristo, al autor de la vida, como el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijera a aquellos judíos, ustedes mataron al autor de la vida. En ese momento ellos se sintieron atravesados en su corazón. Y dijeron, ¿y ahora qué haremos? Pero ese mismo Cristo a quien nosotros matamos, crucificamos, Él nos ha dado una oportunidad para ser sus hijos el día de hoy. Y sabes,
Cristo está aquí. Su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y está allá donde tú estés. Está en tu lugar. Está en la congregación en la que estés. Está en la casa en la que estés. Está en el lugar en donde tú estés escuchando esto. Yo te invito a que cierres tus ojos. Cristo muere. Cristo está muriendo. En tu mente, imagina esos últimos momentos. Cristo muere. Dicen los científicos, los que han estudiado, empieza a morir de asfixia, empieza a faltarle el oxígeno, la sangre bombea con muchísima rapidez, el corazón se está estremeciendo, no aguanta más. Tiene sed, está sufriendo, su cuerpo está agonizando. Le dan a beber vinagre mezclado con hiel, no quiso beberlo. Y delante de él reparten sus vestidos echando suertes. Se burlan de él, ponen sobre su cabeza, este es Jesús, el Rey de los judíos. Ponen a un ladrón a su derecha, a un ladrón a su izquierda. Le injuriaban, meneaban la cabeza a las personas ahí. Se burlaban y le decías, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero Jesús no iba a bajar porque Él estaba muriendo por nosotros. Él estaba pagando por nosotros. Los sacerdotes le escarnecían, los fariseos y los ancianos se burlaban de Él. Sálvese a sí mismo, que descienda de la cruz y creeremos en Él. Pero si aún Cristo se hubiese bajado de la cruz, no hubiesen creído en Él. Confío en Dios, líbrele, ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Le injuriaban los ladrones en un principio, los dos le injuriaban. Y en el momento de mayor angustia, en el momento de mayor dolor, Jesús clama a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entrega el Espíritu, no sin antes decir, no les tomes en cuenta esta falta, Dios. Y ahí Cristo no solamente moría por los que estaban ahí viendo eso, no solamente moría por los injustos romanos, no solamente moría por los malvados judíos, no solamente moría por los pecados de Pedro, de Juan, de Mateo, sino también moría por los nuestros. Y Él estaba pensando en ti. Y Él estaba pensando en mí. Y Él estaba pensando en lo mucho que le hemos fallado, en lo mucho que hemos pecado, en lo mucho que hemos sido rebeldes. Y Él estaba dándonos una oportunidad. ¿Sabes? Cristo muere. Y Cristo muere voluntariamente por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que estamos escuchando esta enseñanza. Y aún por cada uno de los que tal vez no han escuchado este evangelio, pero cuando lo escuchen entenderán, se arrepentirán genuinamente y creerán. Por eso dice la Escritura, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque Cristo sabe quiénes sí van a entregar su vida, para quienes esto no es un juego, para quienes el sacrificio es valioso, para quienes el sacrificio es la diferencia entre una religión y entre seguir a Cristo de verdad. Para quienes su vida ya no es valiosa como la están llevando. No quieren la religión, no quieren el mundo, no quieren el pecado, no quieren una farsa, una vida mediana, una vida mediocre, una vida religiosa, una vida fingiendo. No quieren agradar a los hombres, quieren agradar a Dios. Él sabe quién eres tú el día de hoy.
Él sabe que has sido esclavo por el pecado tal vez por años, toda tu vida. Pero también sabe. Él sabe lo que tú necesitas, lo que tú deseas. Y Él te va a ayudar. Si tú estás dispuesto a entregar tu vida. Así como me ayudó a mí y ha ayudado a muchísimas personas. Y ha tenido compasión y misericordia. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Y Él ocupó tu lugar. Ese lugar de muerte era para ti. Y lo ocupó porque te quiere dar una oportunidad. El Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Por mí, y otras pasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí sufrió, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí, lo crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí sufrió. Por mí, por mí. El Rey del cielo murió. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí sufrió. Por mí, por mí. El Rey del cielo murió. Cuán precioso es nuestro Dios. Cuán precioso es Cristo que muere por nosotros y la muerte no le pudo retener. Cristo resucita. Cristo está un tiempo con sus discípulos, un breve tiempo, y Cristo asciende, sube a los cielos. Sube a los cielos, y así como subió a los cielos, dice la Escritura, Él volverá.
tarda en venir. Y vendrá por aquel que esté preparado y esté dispuesto. El tiempo es breve, el tiempo está cerca. Si tú y yo valoramos su sacrificio, que Cristo fue crucificado por nosotros, si entendemos después de estas enseñanzas y cada vez más el valor de la cruz, si nos aferramos a Él por su gracia, tú y yo perseveraremos hasta el final. Pero si despreciamos esta cruz, si despreciamos este sacrificio, ya no hay algo más que nos pueda ayudar. Hoy es el tiempo. Hoy hay que aprovechar esta oportunidad. Precioso Dios, gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por enviar a tu único Hijo. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo, porque sabemos que tú estás aquí. Oh Señor, gracias por dejar a tu Espíritu Santo también, que convencería de pecado, justicia y juicio. Convence a aquel, Señor, que está más difícil, más duro, aquel que ya está como desmayando, desfalleciendo, no queriendo seguirte, aquel o aquella que está coqueteando con el mundo, Señor. Ve y atráelo, Señor, como aquella oveja en la parábola de la oveja perdida, Señor, porque ya no habrá más tiempo, Señor, después. Oh Señor, tú corriges a aquel que amas. Tanto amaste al mundo, Señor, que entregaste tu vida por nosotros, no mereciéndolo nosotros, Señor, siendo indignos, siendo pecadores, tú moriste por nosotros, Señor. Oh Señor, que este sacrificio no pase de largo a nuestra vida, que este entendimiento, que esto que tú nos estás hablando, que esto que comprendemos, que esto que sabemos hoy por el Espíritu Santo, porque no solamente es la palabra, sino que el Espíritu lo revele y lo entendamos, tenga el valor en cada uno de nosotros, Señor. Que esto puede cambiar completamente nuestra vida, Señor, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad, Señor. Que nadie se aferre a este mundo, que nadie se aferre al pecado, porque el pecado y el mundo no dejan nada bueno, Señor. Solamente tristeza, vacío y dolor. Muerte, sufrimiento, engaño, decepción. Ya no queremos nada más de este mundo, Señor. Queremos prepararnos para la eternidad. Muchas gracias, Señor, hoy por lo que nos has hablado. Muchas gracias, Señor. Alabado y bendito sea tu nombre. Muchas gracias, Cristo. Amén y amén. Pues toda la gloria sea a Dios. Deseamos que usted pase un excelente domingo reflexionando esta palabra en compañía de los suyos, de su familia. Esperamos la próxima semana con otra palabra de parte de Dios, primeramente Él. Que tenga buena tarde, que Dios le bendiga.